Hola, buenas noches. Hoy es miércoles 12 de mayo del 2021. Casi de manera imperceptible han transcurrido ya 31 días desde que se produjo el proceso electoral para elegir presidente y congresistas en nuestro país. Desde el 11 de abril al 12 de mayo han transcurrido ya 31 días y nos quedan escasos 3 semanas y algo más para la realización de la segunda vuelta electoral. Muy bien, ¿qué ha ocurrido en estos 31 días? Se convocó a un debate, a un primer debate, a propuesta de Keiko Fujimori. Le solicitó, lo retó a Pedro Castillo, que fueron los dos candidatos que ocuparon los dos primeros lugares en la primera vuelta electoral, a un debate. Pedro Castillo dijo, está bien, pero lo hacemos en chota. Yo escribí un artículo en donde señalé de que Pedro Castillo había perdido el debate antes de que se lleve a cabo. Vale decir, antes del 1 de mayo, que fue la fecha del debate, en mi criterio, Pedro Castillo ya había perdido el debate. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, de manera, ¿cómo podemos decir?, autoritaria, por decir menos, porque, claro, en el supuesto negado podríamos pensar de que él dijo, bueno, pues, ya dejémonos del centralismo limeño y hay que hacerlo, hay que hacer el debate en el Perú profundo, en alguna ciudad del interior del país. Eh, yo no creo que esa haya sido su intención, sinceramente, porque en todo caso lo hubiese realizado, bueno, pues en cualquier otra ciudad, menos Chota, porque, ¿por qué menos Chota? Porque Chota era su ciudad natal, o sea, la estaba llevando a su terreno a la otra candidata. Y eso de por sí significaba ya una ventaja que lógicamente se vio durante el desarrollo del debate, ¿no? En donde muchísima de la gente que estaba ahí eran seguidores de Castillo, lógicamente, y se pasaron todo el debate abucheando a la otra candidata. Número uno. Número dos, ella le dice, muy bien, vamos a ir a debatir, pero lo vamos a hacer el día 2 por la noche para que nos vea todo el Perú. Y Castillo, que dijo, no, sábado a la 1 de la tarde, si quieres. Nuevamente, el autoritarismo, ¿no? Para colmo de males, no sé si por coordinaciones de Pedro Castillo o no, el hecho es que las rondas se convocaron a las 10 de la mañana de ese mismo día para una asamblea en el Parque de Chota, donde se iba a llevar a cabo el debate. Y cuando lo entrevistaron al organizador, al presidente de las rondas, lo que dijo fue, sí, nos vamos a reunir a las 10 de la mañana, vamos a estar hasta la 1, o sea, hasta la hora del debate, y nos vamos a quedar al debate, como realmente ocurrió. Entonces, por eso yo decía, ¿no? Yo creo, considero, pienso que Pedro Castillo perdió antes del 1 de mayo. Muy bien, dicho esto, ¿cuál fue la percepción ya del debate en sí? ¿Qué es lo que ha dicho las encuestadoras? ¿Cuál es la percepción de la gente de acuerdo a las encuestadoras? Vamos a ver un primer cuadro en donde lo que está de naranja representa a Keiko Fujimori, lo que está de plomo representa a Pedro Castillo. Y estas son encuestas que pertenecen a Datum, a IEP y a CPI. Voy a explicarles un poquito. Datum realiza sus encuestas por encargo del diario del Grupo El Comercio. Y el Grupo El Comercio abiertamente está tratando de favorecer la candidatura de Keiko Fujimori porque entiende de que Pedro Castillo representa un riesgo para la inversión privada en nuestro país. Luego tenemos a IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, que realiza su encuesta por encargo del grupo La República, que
claramente y marcadamente está apoyando a Pedro Castillo. Por eso que yo había esperado tener todo el espectro de encuestas para que después no se diga, no, todas las encuestadoras están a favor de un determinado candidato. No, no, no. IEP realiza encuestas para el Grupo La República. Uno de sus directores es Cuenca, quien actualmente es ministro de Educación en nuestro país y de marcada tendencia de izquierda. Y por el otro lado tenemos a CPI, que ha hecho su encuesta por encargo del grupo RPP, Radio Programas del Perú, ¿no? Muy bien, entonces, si vemos las tres encuestadoras, incluida la del diario La República, dan por ganador del debate a Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo. CPI dice 63% a favor de Keiko Fujimori, 37% a favor de Pedro Castillo. IEP, 53% a favor de Keiko Fujimori, 47% a favor de Pedro Castillo. Y Datum, 58% a favor de Keiko Fujimori, 52% o 42% a favor de Pedro Castillo. Ahora, de repente ustedes en las encuestas no van a ver en cuanto a Datum y a IEP, de repente no vean estas cifras. ¿Por qué? Porque ahí consideran los que han dicho quedaron empates. Entonces aquí no, aquí yo solamente estoy considerando como 100% todos aquellos que votaron o por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo, ¿no? Haciendo un poco como votos válidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, el resultado es este. ¿Cuál es el promedio? El promedio es exactamente lo que ha dicho Datum. 58% a favor de Keiko Fujimori, 42% a favor de Pedro Castillo. Ese es de las tres, el promedio es exactamente lo que ha dicho Datum. Y que en mi criterio se acerca mucho a la realidad, a lo que realmente ocurrió el 1 de mayo en Chota. En Chota. Les recuerdo a quienes me están siguiendo que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del Facebook. Vamos a continuar viendo otro cuadro. Bien, aquí tenemos cómo ha venido evolucionando después del 11 de abril la intención de voto para los dos candidatos que se van a enfrentar el 6 de junio en la segunda vuelta electoral en nuestro país. Datum, para el Grupo El Comercio, en una primera encuesta señaló que la diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo era 15%. Le asignó 41% a Pedro Castillo y 26% de intención de voto a Keiko Fujimori. La diferencia, 15%, bastante grande la diferencia. Esto lógicamente alertó a muchísimas personas. ¿Esto cuándo se hizo? Esto se hizo el 20 de abril, esta primera encuesta, el 20 de abril. Luego se hace una segunda encuesta por parte de Datum, ¿no? En donde la diferencia se acorta un poco, de 15 a 10%, 44% Pedro Castillo, 34% Keiko Fujimori, eso antes del debate. Y después del debate, ya el 6 de mayo, o sea, 16 días después de la primera encuesta, solamente 16 días, por si acaso, solo 16 días después de la primera encuesta, tenemos que Pedro Castillo regresa a su nivel de 41% y Keiko Fujimori vuelve a subir al 36%, acortándose la diferencia a tan solo el 5% de votos. Si consideramos que las encuestas tienen un margen de error de más o menos 2.8%, o sea, lo que quiere decir es de que Pedro Castillo puede tener 2.8 menos y Keiko Fujimori puede tener 2.8 más. Estaríamos ante un empate técnico. Estaríamos ya de por sí ante un empate. Eso es lo que decía el grupo El Comercio respecto a la evolución de estos dos candidatos
a la primera semana de mayo. Vamos a ver qué es lo que dice la otra encuestadora. No, seguimos con el Grupo del Comercio, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo han evolucionado los votos blancos o nulos y los indecisos. Si vemos los votos blancos o nulos, el 20 de abril eran 15%. Al 6 de mayo esto ha disminuido al 11%. En cuanto a los indecisos, también han disminuido 6 puntos porcentuales, de 18% a 12%. ¿A dónde se fueron esos 6 puntos porcentuales? A Keiko Fujimori, lógicamente, ¿no? Porque es la que ha subido, es la que ha subido. Entonces, este grupo de indecisos, quien está ganando la batalla de recoger a los indecisos, es hasta el momento Keiko Fujimori, claramente Keiko Fujimori. Luego tenemos el cuadro de IEP. ¿Qué es lo que nos dice IEP? IEP, lo he dicho, hace su encuesta por encargo del grupo La República. Recordemos, La República tiene una conocida trayectoria muy cercana a la izquierda, incluso se le acusó en su momento de haber tratado de favorecer al MRTA cuando el MRTA tomó la embajada de Japón y el grupo La República publicó en un titular que se estaba construyendo un túnel y los especialistas interpretaban como que estaba advirtiéndoles a los MRTistas que se iba a producir se estaba preparando la toma de la embajada de Japón, la recuperación de la embajada de Japón. Muy bien, ¿qué dice el Grupo La República? El Grupo La República ha realizado dos encuestas a través de IEP, el 21 de abril y el 6 de mayo. El 21 de abril la diferencia era abrumadora, 20%, mucho más de la que daba Datum. ¿Recuerdan? Datum daba 15%. La República decía, no, la diferencia es 20%, de 41.5 a 21.5. Vale decir, la diferencia era 20 puntos. Y en solo 15 días, en solo 15 días, la República, a través del Instituto de Estudios Peruanos, ha disminuido esa diferencia a 6%, de 36.2 a Pedro Castillo, y Keiko Fujimori ha subido de 21.5 a 30%, disminuyendo la diferencia a tan solo 6%. A tan solo 6% en 15 días. ¿Cuánto se ha cortado la diferencia? 14 puntos porcentuales en 15 días. 14 puntos porcentuales en 15 días. ¿Qué es lo que dice el Instituto de Estudios Peruanos respecto de los votos nulos, blancos o indecisos? En el caso de el Instituto de Estudios Peruanos también considera una tercera opción, el no ir a votar. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? La preocupación es, el 21 de abril, 2.20% de los encuestados dijo, no voy a ir a votar, no voy a ir a votar. Y el 6 de mayo, ese porcentaje ha aumentado a 3.8%. O sea, ahora hay más gente que ha decidido no ir a votar, porque ninguno de los dos candidatos le cubre sus expectativas para ser presidente de la República. Ha aumentado la cantidad de personas que no irían a votar el 6 de junio. En cuanto a los indecisos, ocurre lo mismo que en la encuesta de Datum, ¿no? De 13.5 ha disminuido a 8.6. ¿Dónde se fueron esos votos de indecisos? A Keiko Fujimori. Mientras que los blancos o nulos se mantienen casi exactamente igual.
El 21 de abril era 21.20%, el 6 de mayo 21.3%. O sea, prácticamente igual. La cantidad de gente que votaría blanco o nulo sigue siendo la misma, más del 20% del total de encuestados tienen la intención de votar blanco o nulo. Blanco o nulo. Si sumamos el 21.3 más el 8.6, tenemos que aproximadamente el 30% de los encuestados no votarían hasta ahora, no han decidido votar ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo, ni por Pedro Castillo. Veamos lo que dice la tercera encuestadora, que en este caso es CPI, que realizó su encuesta y fue publicada por el grupo RPP, o sea, de Radio Programas del Perú. Muy bien. ¿Qué dijo el grupo RPP el 20 de abril? De acuerdo a la encuesta que realizó CPI, que es la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, Pedro Castillo tenía 35.5% de intención de voto, mientras que Keiko Fujimori tenía 23.10%. ¿Cuánto era la diferencia? 12.40%. 12.40%. Las tres encuestadoras, si lo recuerdan, a mediados, un poco más de mediados, la tercera semana de abril, señalaban que la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori era superior al 10%. Una el 20%, otra el 15% y esta tercera el 12.4%. Todas por encima del 10%. Muy bien, ¿qué nos dice CPI? Al 8 de mayo, que es la fecha en que se ha publicado esta segunda encuesta, nos dice que Pedro Castillo ha disminuido a 34.20%. Ha disminuido mínimamente, pero Keiko Fujimori ha crecido en 9 puntos porcentuales, de 23.10 a 32%, de tal manera que la diferencia se ha acortado a 1.8%. En 17 días, entre el 21 de abril y el 8 de mayo, en solo 17 días, la diferencia que era de 12.4 ha disminuido a 1.8. O sea, ¿cuántos puntos porcentuales disminuyó? 10.6 puntos porcentuales, 10.6 puntos porcentuales han disminuido en cuanto a la intención de voto de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el 6 de junio, el próximo 6 de junio. Bien, ¿qué es lo que dice CPI respecto de los votos blancos y los indecisos? El 21 de abril, la cantidad de personas que habían decidido votar en blanco representaba el 20.30% del total de encuestados. Al 8 de mayo, esto ha disminuido a 18.5%. Y en cuanto a los indecisos, ha disminuido del 17.7 al 15.30. Entre los dos, todavía hay un importante más del 30% de peruanos que o van a votar en blanco o todavía no han decidido su voto. Más del 30%. Mientras que la diferencia entre ambos candidatos se ha acortado a 6%, según una encuestadora, 5% según la otra y 1.8% según la tercera encuestadora. Vale decir, ya los márgenes están bastante cercanos entre uno y otro candidato. Vamos a presentar una última imagen.
Bien, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Lo que está ocurriendo es de que el Jurado Nacional de Elecciones tenía previsto programar 4 debates, 2 presidenciales, uno entre los vicepresidentes y uno entre los equipos técnicos de cada uno de los candidatos. Hasta hoy, por lo menos hasta las 8 de la noche en que empezó el programa, no había acuerdo. Hoy día habido una reunión en horas de la mañana para definir estos debates. Ya quedan solamente, he dicho, algo más de 3 semanas. Las elecciones son el 6 de junio, ya estamos 12 de mayo. Quedan 3 semanas y algo más, y 3 días o 4 días más, para la realización de las elecciones, y hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones no programa sus debates. Es cierto que no existe la obligación de ninguno de los dos candidatos de participar en ningún debate. Eso es verdad. Pero como lo ha señalado el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ellos tienen la obligación moral de dar a conocer a la población cuáles son sus propuestas, qué es lo que quieren hacer, cuál es su visión de país. Tienen que dar a conocer quién es su equipo técnico. Tenemos que conocer quiénes son sus vicepresidentes o candidatos a vicepresidentes. Nada de eso está ocurriendo. A 3 semanas y algo más de la realización de las elecciones. Se dice que quienes están poniendo trabas son justamente los candidatos de Perú Libre, quienes están negando a llevar a cabo o participar de estos debates, ¿no? Se habla de que solamente quieren un debate, que va a ser presidencial, o por lo mucho 2 debates, nada más, ¿no? Pedro Castillo ha tenido unas declaraciones desafortunadas, ha dicho de que ya los debates ya pasaron a la historia, ¿no? Que es algo que no es necesario, eh, no sé de dónde puede haber sacado esa idea, ¿no? Por otro lado, ante un reto de Keiko Fujimori, Pedro Castillo le respondió de que debatieran en el penal Santa Mónica, donde Keiko Fujimori estuvo recluida, ¿no? En un intento de humillarla, ¿no? Hay que ser claros, no hay otra intencionalidad. Keiko Fujimori aceptó el reto y le dijo ya. Y cuando Keiko Fujimori le dice ya, acepto debatir en las afueras del penal de Santa Mónica, Pedro Castillo dijo, no me interesa lo que opines. O sea, él dice, vamos a debatir el penal de Santa Mónica, y cuando le aceptan dice, no me interesa lo que opines. Ante esto, Keiko Fujimori le dijo, bueno, pues, como usted estableció lugar, yo voy a establecer fecha, dijo, ¿no? Entonces vamos debatiendo el día sábado a la 1 de la tarde, este sábado a la 1 de la tarde. ¿Y qué respondió Pedro Castillo? Respondió, muy bien, vamos debatiendo, pero con nuestros padres. Una respuesta insólita realmente. Realmente insólita para un candidato que se precia de ser serio. La presidencia de la República es algo, es una responsabilidad enorme y no podemos estar cayendo en este tipo de situaciones, ¿no? En donde un candidato rehuye y da respuestas bastante esquivas y bastante malintencionadas también. Muy bien, esa es la situación a la fecha de hoy. Esperamos que en el transcurso de los días se pueda resolver y se pueda definir
la fecha en la que se llevarán a cabo los debates oficiales programados por el Jurado Nacional de Elecciones. Por su atención, muchísimas gracias y espero verlos en los próximos días. Gracias. ZTV, tu canal digital.